Muy amados hermanos, amigos todos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y deseamos que la gracia del Señor y su paz esté sobre sus vidas. Por favor, le invito a acompañarme a que leamos las Escrituras en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, amados hermanos, vamos a leer allí versículo 24 hasta el versículo 28. Versículo 24 al versículo 28. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Estamos intentando en estos días, amigos, hermanos, conocer la experiencia de algunos hombres de Dios que tuvieron la gracia, tuvieron la capacidad de tomar buenas decisiones. Y ellos eran hombres como nosotros, No tenían más ojos que los dos nuestros, ni más oídos que los nuestros, ni más brazos que los nuestros. Ellos eran como nosotros, tenían debilidades como nosotros, eran tentados como nosotros. Pero algunos de ellos, los que citaremos, eran hombres que claramente, manifiestamente, eran hombres que le creían a Dios y que estaban dispuestos a obedecer a la palabra de Dios. Finalmente ese es el punto. ¿Por qué nosotros tomamos estos modelos? ¿Por qué tomamos estos ejemplos? Por favor, 1 Corintios capítulo 10 y luego desarrollamos esta experiencia de Moisés. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 6, después que el apóstol va a decir que todos los israelitas, nuestros padres, va a decir el apóstol Pablo, que todos los padres estuvieron en el desierto, comieron el maná, bebieron agua de la roca, etcétera, etcétera. En el verso 6 va a decir, pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas le sucedieron a ellos, dice, como ejemplo para nosotros, para que... Y ahí comienza entonces una lista de cosas que nosotros no debemos hacer. No codiciar cosas malas, no caer en idolatría, no fornicar, no tentar al Señor, no murmurar. Muy bien. Versículo número 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
O sea, toda la experiencia de Israel es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Por tanto, tomar de lo que la Escritura muestra acerca del pueblo de Dios y aplicarlo es no solo de plena corrección, sino que además hay un llamado a que nos miremos en ese espejo para que no cometamos los mismos errores, peor, los mismos pecados que ellos cometieron. Entendido de esa manera, entonces venimos a Hebreos capítulo 11 para recordar que de Moisés se está dando un testimonio. Se está diciendo que cuando Moisés fue adulto ya, fue grande, él tomó decisiones, pues ese ha sido nuestra preocupación, nuestro sentido de estudiar las Escrituras estos días. El estar atentos, el preocuparnos, el aprender que toda decisión trae consecuencias. Si la decisión es mala, las consecuencias van a ser lamentables. Pero si la decisión es correcta, es buena, la consecuencia va a ser de bendición. Dice en este caso que Moisés tomó decisiones. ¿Cuáles tomó? Primero, versículo número 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, dice el 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice que prefirió unirse a su pueblo, estar con los esclavos antes de ser llamado hijo de la hija del Faraón. ¿Hay una decisión ahí o no? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría con cada uno de nosotros en un tiempo como aquel? ¿Qué hay respecto de nosotros en la posibilidad, la eventualidad de tomar una decisión como esta? Entre ser el hijo de un gran gobernante, como era el Faraón, entre vivir los placeres, las riquezas, las comodidades, el halago, los deleites del gran palacio del Faraón, y vivir con un pueblo que era esclavo de este Faraón. Amigos y hermanos, si nosotros tuviéramos que tomar una decisión como esta, con toda honestidad les ruego, respóndase allí mismo, por favor. ¿Qué decisión usted y yo tomaríamos? Lo primero, dice aquí, que hace Moisés es rehusarse, negarse a seguir siendo el hijo de la hija del Faraón. Dijo, no, esto no es para mí. Yo tengo mi casa, tengo mi pueblo, tengo mi familia, tengo mi sangre, aleluya, y tengo mi Dios sobre todas las cosas. Tengo mi Dios. Lo segundo, dicen la segunda parte del verso 25 y el 26. Leemos 25 y 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Dice que, mire lo que viene, que gozar de los deleites temporales del pecado. Atienda, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Yo creo que esto requiere un poquito de revisión, de examen, ¿o no? ¿Cómo alguien puede preferir los sufrimientos antes que el placer, antes que las riquezas, hermanos? Evangélicamente se habla mucho de que cuando un hermano está bendecido es porque tiene
buena posición económica, porque le va bien en la profesión o en la industria o en la empresa, porque va ascendiendo en el lugar donde trabaja, porque es reconocido, porque alguien le ofreció que fuera candidato a alguna posición política. Cualquier cosa de eso que signifique reconocimiento del mundo o adquirir cosas del mundo, se predica lamentablemente que eso es bendición de Dios. Y yo no tengo duda que todas las cosas pasan por la autoridad, por la acción de gobierno de Dios. No tengo duda de eso. Y que alguna vez un hermano que aprende a administrar, un hermano que es fiel en lo poco, el Señor, según la promesa de la palabra, le vaya poniendo sobre más para llegar a ser puesto sobre mucho. Esto es ser parte de la casa de Dios. Que eso se cumpla también, hermanos, eso se da por la gracia de Dios. Pero tiene que ser en ese orden y no en otro. No es que genéricamente todo hombre que tiene riqueza está bendecido por Dios. Porque en ese caso diríamos que hay de los que tienen tanto dinero y nunca en su vida han reconocido y nunca han confesado que Jesucristo es Señor sobre sus vidas. Es interesante el caso de Moisés, porque él dice que prefirió antes los sufrimientos. Versículo número 25 y 26. El 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo, atienda esto, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. A Jesucristo el Señor, Mateo capítulo 4, Satanás le dice, todo esto te daré, toda la riqueza, todos los tesoros del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesucristo le dice, vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él vas a servir. Y la Escritura va a dar testimonio aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 5, si usted lo quiere ver conmigo. Aquí en Hebreos capítulo 5. Va a decir en el versículo 7, mire la vida de Jesucristo, cuando le habían ofrecido recién, todo esto te daré si postrado me adorares. Y mire cómo termina, cómo avanza él. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, porque tenía que ir a la muerte, hermanos. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, él era hijo legítimo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él que es hijo, aleluya, que nunca había pecado, necesitó aprender la obediencia, hacer escuela, establecer camino en relación con la obediencia al Padre. Y para aprender la obediencia, dice que entonces pasó por los padecimientos. Por lo que padeció, así dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 9, y habiendo sido, a través de los padecimientos, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, pero también fue declarado, dice, por Dios declarado sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hemos leído en el capítulo 12 que Moisés prefirió vivir los vituperios de Cristo antes, ¿no?, que las riquezas temporales de la casa del faraón. Prefirió los vituperios de Cristo. Prefirió sufrir antes de gozar de riquezas temporales, de riquezas del sistema. A mí me parece que eso es tan distante de aquello que se predica, que si a un hermano no le va bien es porque no tiene bendición de Dios. Me parece que es tan distante lo que la Escritura muestra.
Y me parece tan glorioso cuando en el caso de Jesucristo, se da precioso en el caso de Cristo, pero es precioso que Moisés lo haya visto por la fe, lo haya proyectado en su vida. Porque seamos sinceros, cuando Moisés decide sufrir, antes de disfrutar, de gozar de las riquezas de Egipto, ¿acaso lo hizo solo porque tenía una actitud masoquista? ¿Porque le gustaba sufrir? ¿Solo por eso? Sufrir, sufrir, sufrir y ya. O a la manera de Cristo, él sabía que si sufría con Cristo, reinaría también con él. Aleluya. ¿Sí o no? De hecho, si usted me acompaña aquí mismo, primero, mire lo que pasa con Jesucristo. Él sufre, Él padece, Él llora, Él vive en oración quejándose, pidiendo al Padre que le ayude y que le saque adelante en la tarea. Que le dice literalmente que lo libre de la muerte. Y vivió una vida de padecimiento, dice, para aprender la obediencia. Sí, pero una vez que logró el objetivo, dice, uno, vino a ser autor de eterna salvación para los que le aman, para los que le obedecen. Y dos, dice que fue declarado por Dios. Salmo 110, versículo 4, dice, y juró el Señor diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Efesios capítulo 1, versículos 19, 20, 21, 22, va a decir que el Padre levanta a su Hijo de entre los muertos y lo sienta a su diestra sobre todo, principado, autoridad, poder, señorío. Dice que todas las cosas las pone debajo de sus pies. Eso es Efesios capítulo 1. En Filipenses capítulo 2 va a decir que cuando el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, dice que le da un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2, versículo 8, 9, 10, 11. La pregunta es, ¿a Jesucristo le fue bien o le fue mal? Obedeciendo al Padre y haciendo su voluntad y estando sujeto a Él. Aún, como dirá precisamente Filipenses 2, aún estando sujeto a la muerte, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hace Moisés? Dice que prefirió, versículo Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas, los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. La pregunta es, ¿le habrá ido bien a Moisés? Y lo primero que encontramos en Hebreos capítulo 3, lo primero que hallamos es el testimonio de Dios. Mire cómo dice en el 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mire de quién está hablando. De Cristo Jesús. Verso 2. El cual, Cristo Jesús, es fiel. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. A Jesucristo lo compara con Moisés. Está hablando del Hijo de Dios, hermanos. Y dice que el Hijo de Dios es fiel en todo al Padre. Dice de la misma manera como lo fue Moisés. Dice en toda la casa de Dios. Es verdad. Versículos 5 y 6 va a establecer la diferencia. Va a decir que Moisés fue fiel como siervo en la casa.
y Cristo fue fiel como el Hijo sobre la casa. Es verdad. Pero mire la comparación tremendamente hermosa que hace. Tremendamente hermosa. A eso, por favor, agregue que el Evangelio de Mateo va a señalar que hay un minuto en la vida del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 17, en que invita el Señor a 3 de sus discípulos para ir a orar. Y dice que mientras él oraba se transfiguró delante de ellos. Su rostro era como el sol a mediodía y sus vestidos resplandecientes. Pero dice que mientras allí estaba el Señor Jesucristo, dice que aparecieron a su lado Elías y Moisés. ¡Aleluya! Compartiendo con Cristo, conversando con Cristo. Bendito es el Señor, hermanos. La pregunta es, ¿le fue bien o le fue mal a Moisés? Él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y eligió estar con su pueblo, que era un pueblo esclavo. Y luego va a decir Hebreos capítulo 11, que ante y frente a la posibilidad que tenía de quedarse con las riquezas del faraón, despreció las riquezas materiales y prefirió los vituperios de Cristo. Y luego siguió tomando decisiones. El versículo 27 va a decir de Hebreos 11, hermanos. Hebreos 11, 27. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando huyó de Egipto, sabía que el faraón lo iba a perseguir. Sabía que su vida estaba en peligro. Pero él tenía testimonio en su vida de que él era hijo de Dios. Él era parte del pueblo de Dios y él entendía que Dios le había llamado. Él sabía que se llamaba Moisés y sabía que Moisés significaba salvado de las aguas y sabía que eso era todo un proceso por el cual había pasado porque Dios lo había permitido, porque tenía una comisión, un llamamiento, un propósito para su vida. Entonces, ¿qué hace él? Dice que no temió al faraón que lo persiguiera con soldados y con ejército. Huyó de Egipto para no estar sujeto allí, para no estar bajo ese gobierno, para no compartir siquiera esa riqueza. Huyó. Y aunque el camino que hizo fue un camino difícil, largo, durísimo, tuvo que vivir en tierras lejanas, hermanos. Siendo el hijo de la hija del faraón, vistiendo como un príncipe que era, tuvo que terminar en la montaña cuidando las ovejas de su suegro, Jetro. Con días sin comer, con muchos tiempos sin tomar agua, sin tener con quién conversar. La Escritura da testimonio de Moisés, que él era un hombre elocuente en palabra y con mucha gracia, con mucha capacidad. Sin embargo, cuando Dios le llama, capítulos 3 y 4 de Éxodo, para comisionarle la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la Escritura dice que la más fuerte excusa que presenta Moisés es decir, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí si yo soy tardo en palabras? Si mi lengua ya no está funcionando. Señor, si yo ya no hablo bien, ¿cómo iba a hablar bien si estuvo 40 años en la soledad de la montaña, en la soledad del desierto, cuidando las ovejas de su suegro? ¿Con quién desarrollaba la capacidad de hablar? Dice que prefirió todo eso. ¿Y sabe por qué se mantuvo fiel a Dios a pesar de todo? Moisés no asistía a reuniones los días domingos. Moisés no se inscribió nunca en un curso de teología. Moisés nunca tuvo una visita pastoral en su casa, nunca. Dice que Moisés se mantuvo fiel, como viendo, aleluya, como viendo al invisible.
Y una vez que el Señor le da la comisión de sacar al pueblo de Israel de Egipto, antes de salir de Egipto, dice el versículo 28, celebró la Pascua. En esa Pascua había que matar un cordero, apartó en tazones la sangre y finalmente roció con ello, ¿no?, las puertas, los dinteles, ¿no?, de las casas de cada uno de los hijos del pueblo de Israel. De tal manera que cuando el que destruía, dice, a los primogénitos en Egipto, llegaba a la puerta, a la casa de cada uno de los israelitas, la sangre del cordero que allí estaba rociada impedía que aquel que provocaba la muerte entrara, y por lo tanto ningún primogénito de los hijos de Israel perecieron, que habían obedecido a la comisión. Eso lo hace Moisés, que gobernaba a esta altura ya al pueblo, que dirigía al pueblo. Lo hace por la fe, lo hace creyendo, lo hace bajo una palabra de Dios. Porque finalmente lo que debemos decir este día, amados amigos y hermanos, es que se debe y se puede tomar decisiones correctas. Se puede y se debe tomar decisiones acertadas que no le provoquen malas consecuencias. ¿Sabe cuál es el detalle? ¿Sabe cuál es el elemento de apoyo que a usted le permite nunca equivocarse? Que nada lo haga por decisión personal, sino que para lo que haga se deje guiar por la palabra de Dios, se deje guiar por el testimonio de Cristo, se deje enseñar por aquellos a quien el mismo Señor Jesucristo constituyó en la iglesia como apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Amigos y hermanos, ¿qué sentido tiene asumir malas consecuencias por malas decisiones si tenemos la posibilidad de obedecer al Señor y a su palabra, tomar buenas decisiones? Y finalmente, ¿por qué no? Mañana podría el Señor dar un testimonio de nosotros parecido al que dio de Moisés, diciendo que Moisés fue fiel en todo en la casa de Dios. Y porque fue fiel en todo, fue considerado entonces incluso para compartir con Jesucristo los momentos anteriores, antes que Cristo fuera a la cruz a pagar el precio de todos nuestros pecados. Qué momento tan hermoso, qué momento tan elevado, qué momento tan santo, qué momento tan celestial. En ese momento estuvo este hombre llamado Moisés, que fue fiel en todo en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque obedeció a la voz de Dios, obedeció a la palabra de Dios y prefirió vivir los vituperios de Cristo, vivir algunos tiempos duros, difíciles, pero bajo la obediencia, bajo la palabra, bajo la comisión de Dios, que pasar a la historia como un heredero del faraón, un hombre pecador, un hombre idólatra, un hombre que en nada agradó al Dios de los cielos y que murió y que, como al parecer nunca confesó a Cristo en su vida, entonces su espíritu estará eternamente en los infiernos. Amados amigos y hermanos, qué oportunidad tan hermosa nos da el Señor. Permítame exhortarle en el amor del Señor. Revise esto, escúchelo una vez más. Examine los párrafos bíblicos que han sido citados y dispóngase delante del Señor para decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero estar en obediencia a tu palabra. Quiero tomar decisiones según tú me enseñes, según tú me indiques. Quiero hacerlo para gloria de tu nombre. Amén. Que el Señor siga con ustedes. Amén.